Horas 13 minutitos aquí en la República Oriental del Uruguay, donde estamos todos juntos a esta hora y para vivir como siempre las mejores sensaciones. Y martes, miércoles y jueves con estos programas con invitados de lujo que me encantan. Ella ya es la segunda vez que viene, Tere, pero bueno, ahora se las vamos a presentar. Primero que nada, Tere, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Feliz, 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 feliz. Acabo de ver un partidazo. Ganó Nacional 3-1 en Brasil. Sorry a los manchas. Lo necesitaba decir. ¿Qué has dicho? Repítelo. Ganó Nacional 3-1 en Brasil. Necesitaba decir esto porque tenía a los goles. ¿Lo gritaste? Obviamente. Y corría de un lado para el otro porque estaba preparando acá. Entonces iba y venía, iba y venía, iba y venía. Qué bueno, Tere. Bueno, ¿y qué temperatura tenemos ahí, Mira, señora? acá estamos en 31 grados y ha sido un día fatal, fatal, si no se respira. Yo salí afuera y dije, no, Teresita, entra para el aire, que aquí afuera está muy fuerte. Hubo una Tremendo. máxima de 32, en este momento hay 31 y va a haber una mínima de 23. Pero bien lindo, es decir, es el clima que me gusta, pero hoy no lo aguantaba, era demasiado porque no corría aire. Claro. Igualito que aquí cuando estábamos en pleno verano, digo. Así es, Porque así es. ahora tenemos a esta hora 20 grados, una décima, de acuerdo a lo que dice la estación meteorológica de Laguna del Sauce. Vientos del este, 6 kilómetros, 1011,2 la presión atmosférica, 98% la humedad relativa ambiente, 15 kilómetros la visibilidad. Y ya es de noche, el sol salió 7 horas 22 minutos, se pondrá 17:53. Lo bueno de todo esto, que dice para la tarde-noche de hoy miércoles, todavía precipitaciones, tormentas aisladas, nieblas y neblinas. Para mañana una mínima de 13, una máxima de 22, cubierto, precipitaciones, probables tormentas. Para el viernes seguimos con precipitaciones y probables tormentas, mínima 10, máxima 20. Por suerte, ya para el sábado y el domingo dan nuboso, 7 de mínima, 21 de máxima, por fin, porque tenemos una jornada impresionante el domingo y ojalá no llueva. ¿Eh? Así es. El domingo Para que tenemos las elecciones departamentales. Así es. Bien, vamos a nuestra invitada. Por Qué favor, estoy lujo, ¿eh? ansiosa. Otra noche, qué Sí, lindo, qué lindo, qué lindo que le dijimos a esa compañía. Ella sí, ahí, como los Boy Scouts, siempre lista, me encanta. Alcira Méndez, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas noches. Me dieron ganas de dar el pronóstico de tiempo en Garzón también, escuchando Dale, la dale, decilo, dale, decilo, ponele decilo, ganas, ponele decilo. ganas. Bueno, vos sabés que una de las cosas que pensaba mientras escuchaba era esto de cómo uno también empieza estando en un lugar así como en el campo a entender las dinámicas distintas. Por ejemplo, Garzón es bastante húmedo, todo Uruguay es húmedo, pero los lugares que son valles son más húmedos todavía. Y por ejemplo, a mí me gusta pasear, entonces me voy para el lado del arroyo, mucho más húmedo. Claro, Ayer, por ejemplo, ayer estaba bastante intenso. Y después en las sierras, apenas te vas, estamos muy cerca de Rocha, ¿no? A mí me gusta mucho ir para la Sierra de Qué Rocha. lindo. Donde están las partes altas de la Sierra Grande, se siente o sea, hay viento, es más seco, claro, y se siente como hasta el aire marino, porque estamos en realidad en línea recta muy cerca del mar. claro, sí, 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 sí. Qué lindo. ¿Te das cuenta que también lo pintás así y uno ya como que quiere ir para ahí también? Sí, sí. Sí. Es Es un muy lugar lindo. re bonito, re bonito. Con poca gente en esta época del año, ¿no, Alcirá? Sí, en realidad en esta época del año básicamente quedan los residentes permanentes, que son los locales, en su gran mayoría uruguayos. La gente que viene en la temporada generalmente viene solo por la temporada, después se va. Los locales, las galerías de arte cierran todas. De hecho, cerraron el 19 de abril como el gran evento de cierre, que yo hice Sí. otro gran evento de apertura porque a mí me gusta ir contra la corriente. Entonces,
Hice otro gran evento de apertura, en realidad, anunciando esto, que yo sigo trabajando y que voy a seguir estando en Garzón. El único lugar que queda abierto todo el año es el restaurante Malman, que no cierra. Entonces, siguen pasando cosas, no tanto como en el... Pero a mí, en realidad, yo ya sabía que esto es así, y es un poco lo que vengo buscando desde el punto de vista personal, y también desde el punto de vista profesional. ¿Qué pasa en estos lugares que son así donde llega tanta cantidad de gente en tan pocos días y después queda vacío? Desaparece. Es como... Claro. Es un fenómeno social interesantísimo también, ¿no? Es algo es muy, muy interesante de habitar esa dinámica tan distinta. Ahora, en ese cuadro que tú nos pintas, en esa realidad que vives ahora, también está súper bueno cuando te llegan aquellos que por ahí fueron al restaurante, que andan dando la vueltita, y los tenés todos para vos en tu galería. Sí, hay mucho uruguayo que sale también. Como Garzón se hizo bastante famoso en los últimos tiempos. De hecho, el último verano, en los 3 días que está el Festival de Campo, pasaron 6.000 personas, 2.000 personas por Wow. día aproximadamente. Entonces, hay una movida y quedó como eso de ¿qué está pasando en Garzón? ¿Qué es lo que pasa en Garzón? Bien, Y vienen muchos uruguayos, gente muy interesante, es distinto también, porque es como que vienen con tiempo, no vienen así apurados a ver todo en una hora, que es un poco lo que pasa en el verano, quieren ver todo junto en una Claro. hora, entonces ahora vienen como con más disponibilidad de tiempo, con ganas de justamente de quedarse un rato. Y bueno, y yo ahí aprovecho a hacer la guía, porque en realidad siempre mi lugar es como un lugar donde se vive una experiencia, donde hay una narración, donde hay, ahora en este momento sigo teniendo la muestra de Lassi Duarte, que es una artista uruguaya referente, y en realidad empecé el 14 de marzo, en el marco del mes de la mujer, pero la fui dejando porque justamente es una de las artistas que, bueno, en este momento lo más importante a nivel del arte uruguayo que pasa por lo menos en esta región, una de las muestras más importantes es la de Lassi Duarte acá en mi espacio, o Qué sea, a claro, nivel lindo. de nacional e internacional, porque Lassi es reconocida en el mundo entero como una referente y una artista de vanguardia para su época. También me gusta mucho esto de cómo ha mutado la interpretación de su obra, que ahora es actualísima. O sea, todo claro. lo que en su momento era de vanguardia, ahora es una de las artistas que tiene una de las propuestas más actuales en esto de mostrar algunas cosas que en la época que ella las mostraba eran de vanguardia, ahora son Claro, en el conversaciones que tapete, están... sí, Sí, exactamente. totalmente, totalmente. Y lo bueno es que cuando van por ahí ya se encuentran con todo esto, con tu muestra. ¿Tenés algo más? ¿O están cerradas las otras casas? ¿Solo vos tenés abierto? ¿Qué Sí, más hay en Garzón? en realidad en este momento es la esquina de donde vivo yo, que es Avenida Garzón y la calle Iscua. Enfrente, a donde yo tengo mi galería, está la Galerilla, que es de Iván Martínez, que es un chico argentino bastante joven. Y bueno, como ya nos conocemos de todo el verano y todo eso, cuando viene gente a mi galería, yo también los invito a cruzar y generalmente hablo yo, muestro yo lo que está pasando también lo Iván, en una muestra muy interesante de Florencia de Palleja, que también está muy vinculada a Lassi. Ella coexistió con las obras de Lassi durante mucho tiempo, cuando era la compañera de Pichín. Entonces, Pichín es el hijo de Lassi, que es el guardián, y el que tiene la obra de Lassi. Entonces, hay como un vínculo en la historia muy interesante, más allá de que de la obra de Florencia es totalmente diferente, profundísima, exquisita, es la palabra que me sale para definir lo que ha hecho esta muchacha. La verdad que es hermoso su trabajo. Entonces tenemos esta esquina, es como que está retroalimentada porque, bueno, porque se generó una relación de confianza, que es un Claro. poco lo lindo que pasa en estos lugares también, ¿no? Que
que se generan esos lazos que aunque no estemos juntos, seguimos trabajando juntos. Viste, vas a tener que invitarlo un día y vamos a hacer un programa con ustedes dos de ahí, nosotras de acá, para Podría saber ser. más y para cambiar más, intercambiar más experiencias, que nos cuenten los dos de ese lugar tan bonito, que tú ya con esto de hablar de los cerros y todo y el aroma del mar y no sé cuánto, ya Yo ya dan me ganas de salir por estoy allá. imaginando todo, todo. Claro, Claro. además vos estás con calor justo, Teresa. Sí, Entonces, a mí me encanta esto. Me encanta este clima. Entonces, claro. Qué bueno, por Bueno, acá tengo un mensajito, chicas. Dice Isabel, buenas sensaciones para todos. Decirle a Teresa que el Mancha ganó también, besos. Y dice, hola, buena jornada a todas. Saludos para las tres, dice Roberto. gracias. Así que gracias. bueno, van empezando a llegar los mensajitos. Así es. Decime, Alcida, ¿qué era lo que tenías el 25 de ahora de mayo? ¿Que tenías algo programado? Sí, en Contanos. realidad es una actividad que venimos ya conversando hace bastante tiempo, que es sobre salud mental. Es una Ajá. jornada para concientizar sobre salud mental. En realidad es una asociación de familiares que tienen familia con alguno de estos temas. Entonces es una asociación que viene trabajando hace 2 años más o menos con un proyecto que se llama La Red, que en realidad se construye en una jornada donde hay charlas de especialistas, donde hay artistas proponiendo esto de generar una red que en realidad va creciendo en todos los lugares donde se va haciendo, va creciendo la red se guarda, después se hace en otro lado, y la idea de la asociación es hacerla en todos los departamentos del país. Y como yo conozco a la artista que está involucrada en ese tema, que es Elisa Armendáriz, le dije, digo, bueno, hagámoslo en Garzón. Digo, es un buen momento. Y además también en el interior no siempre hay el mismo acceso a los recursos Claro, de contención sí. y incluso también en el interior siguen pasando algunas cosas que son bastante, Complicados. no sé si pasan en todos lados, capaz que es la perspectiva que yo tengo del interior es porque justamente soy y vivo en el interior y tengo mucho más información de lo que es en el interior, pero hay como ciertos temas tabú, ciertas cosas que no se hablan, y me parece que es importante ponerlo en la conversación. De hecho, tuvimos un acontecimiento que fue muy triste hace poco con un anciano del pueblo que tenía 85 años y estuvo perdido, no sé, capaz que lo vieron en las noticias, estuvo perdido 6 días y lo encontraron vivo, lo encontraron con vida, pero ya en un estado Claro. y bueno, y falleció hace pocos días. Y Mira, entonces el diagnóstico que tenía era de demencia senil y perdía la orientación. Él caminaba mucho, caminaba. Cuando yo recién me vine, fue la primera persona que me dio la bienvenida, fue ese vecino. Ujú. Y vivía acá a un par de casas de mi casa. Y él caminaba y caminaba mucho, caminaba de madrugada, caminaba toda hora. Y en uno empezó a perder la orientación. Claro, Varias veces no lograba llegar a su casa, siempre había algún vecino que lo traía, pero estaba solo en su casa y un día salió, se no perdió. supo ubicarse, se perdió, estuvo en medio de un temporal y mi todo. amor. Y bueno, y eso también nos pone en ciertos cuestionamientos que me parece que es importante que tengamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer los que no somos familia de pronto de esas personas que están en ese tipo de situaciones? Claro. ¿Cuál es el rol del colectivo social en ese tipo de situaciones y cómo nos podemos involucrar? ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Cuáles son los mecanismos legales? El amparo en estos lugares generalmente lo mismo que decía recién, no llega tanto digamos, la asistencia social no está, no hay ni siquiera, hay una salita, pero no hay un médico permanente en Garzón. Claro. Mira, Entonces, los vecinos se preocupan, hacen lo que pueden, pero hay hasta cierto límite que puede llegar claro. el que no es familiar, digamos, ¿no? Después ya es salud pública la que se hace cargo.
Pero bueno, son cosas que hay que empezar a conversar, me parece, más que nada, empezarlas a sacarlas de los lugares donde sí hay más herramientas. asistencia y poder hablar de cosas, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nadie está libre. Así No es. sé, es algo que no está, hay condiciones genéticas que lo pueden llegar a que se manifieste, pero puede pasar cualquier cosa en la vida de cualquier persona, de cualquier estrato social y de Sí, cualquier contexto. totalmente, claro. Y bueno, ¿qué hacemos ante esas situaciones? ¿Cómo es el comportamiento colectivo ante situaciones que son tan complejas, ¿no? A mí me pareció gravísimo lo que pasó y creo que es necesario que empecemos a charlarlo entre nosotros, entre Claro, todos. Sí, claro. Y claro. también, perdón, Sí, Tere. ¿dónde están los familiares, no? Claro, sí, él tenía familia, que fue lo que finalmente, claro, el tema es que él estaba bien y de pronto caía en eso y fue como muy rápido también su Claro, deterioro, Claro. fue claro. muy rápido. Entonces cuando cayó en el deterioro fue cada vez peor. De hecho, Iván, por ejemplo, este chico que yo mencionaba recién, era el que a veces era Iván el que lo contenía con el tema de la alimentación, le Claro. llevaba la comida, pero, o sea, cuando terminó la temporada, que se fue, empezó como a estar más solo. Bueno, venía exclusivamente, iban a darle comida, se hizo bastante cargo de toda esa situación. Pero bueno, tendría que haber un mecanismo de contención en los otros aspectos, Sí, ¿no? No claro, solamente la sí. alimentación, Claro. es la higiene, es la salud, bueno, otro tipo de atención que no estamos todos preparados, porque Más yo me asistencia, preocupé, como vos pero yo decías. entiendo que yo no estoy preparada para atender una situación de esas Claro. semejante, ¿no? No sabemos qué hacer los demás. Qué bueno esto del proyecto entonces y Sí, de armar esa red. sí. Pero me inquieta algo. ¿Cuántos habitantes quedan durante la baja temporada ahí? ¿Cuántos residentes de siempre hay? Fijos, claro. Son 178 dio el último censo, son Cien- más o menos. 170, 180 personas, Sí, entre adultos y niños, sí. ¿no? Y vos me decís que hay un consultorio médico y tiene médico de vez en cuando, Claro, es una salita que atiende, pero no hay un médico permanente, o permanente. sea, Y una enfermera tampoco, no. Debería, claro. porque hay más de 100 personas, debería de haber. Debería. Son las cosas Sí, que no sé llaman un cómo es poco la atención. hasta eso, no tengo idea de cómo es la regulación, también son cosas que no tengo mucha idea de cómo se manejan. Incluso sin pensar en una situación tan grave como la que vivimos, para cualquier habitante del pueblo, es un problema, porque una Claro. situación, por ejemplo, algo que yo quiero presentar como proyecto también ahora para hacer en baja temporada es el tema de generar un tipo de talleres de primera respuesta en situación de emergencia. La Claro. persona que está cerca de alguien que tiene un accidente es la persona que, si sabe qué hacer, le puede salvar la vida a una Claro, persona. En lo más mínimo, ¿no? Ahogarse con algo, un accidente, una quemadura, un corte, cualquier cosa que Los le pase a primeros una persona. auxilios, Claro, si la persona que está cerca sabe cómo actuar y está preparada, eso le puede salvar la vida a cualquiera, en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, no es solamente el hecho de... creo que todos deberíamos estar preparados para eso, Sí, más allá de que tengas un médico cerca. claro. Bueno, pero está muy bueno. Creo que a Garzón le vino bien también que fuera una persona con tantas ganas de hacer y aportar, sí. porque es la forma de pronto de encontrar esas ayudas que no son menores, porque fíjate que ya, por ejemplo, esto que le dijiste a esta persona, lo empezamos en Garzón, lo hacemos en Garzón. Y está súper bueno, porque si tiene algo, me parece a mí, de lindo los pueblos y el interior, todos se conocen, más o menos saben cómo darse una mano, pero claro, uno lo hace a corazón
y de pronto Claro, lo que te parece que haces no es lo que hay que hacer. Entonces está claro, bueno estar informados, prepararse, está bueno esto de crear esa red, como vos decís, y que, bueno, que vos pusiste hasta el lugar y todo, eso está súper bueno. Después ver de generar algo de primeros auxilios, pero si hay casi 200 personas también, habría debería, que ver si, claro. si no, no sé, como también, como decís vos, no sé cómo están hoy eh, las leyes en ese sentido, si tendría que haber una pequeña sala de auxilio, pero aunque sea con una enfermera, porque claro, quien saca del paso en el primer momento es quien conoce del tema, ¿no? Del ámbito de la salud. claro, claro. Sí, sí, es un tema bastante complejo. Yo creo que puede ser dentro de las cosas que empiecen a pasar es esto, ¿no? Que como una población que es un pueblo, es un pequeño pueblo, y bueno, que entre nosotros empecemos a reclamar estos servicios que me parece que Claro, son importantes, las claro que sí. capacitaciones y después los servicios esenciales que son importantes. Eso me parece que es algo que se necesita y porque además la distancia, o sea, salir Claro, de Garzón para venir paseando es cerquita, pero si te Pero pasa con, sí, algo, es se te complicado. en, hace eterno. Sí. en una urgencia estás lejísimo de todo, claro. Claro, exactamente. Entonces, bueno, empezar a generar esos. De hecho, a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo una vecina que conozco de antes. Yo estuve en otra temporada, no sé si la había contado. Sí, Antes de la Sí, pandemia yo trabajé 2 temporadas sí. acá. Y había una vecina que era la que siempre me cocinaba, porque yo no tenía tiempo de cocinarme en ese momento, y siempre nos hicimos muy amigas, y el día que, o sea, todos los días ella se levanta y me manda un mensaje preguntándome cómo estoy. Y un día, era un lunes, y como yo el lunes no trabajo, trato de no trabajar, me voy a hacer cosas en el patio, todo eso, no atendí el teléfono durante mucho tiempo en el correo de la mañana, y me llamó, o sea, se empezó a preocupar tanto, porque claro, claro, ella me decía, estás sola, haces un montón de Claro, cosas que son a veces riesgosas, porque claro. ando cortando leña, podando árboles, haciendo Sí, cosas con herramientas. Entonces, yo lo primero que pensé que te podía haber pasado algo. Entonces, a partir de ese momento, yo le prometí que siempre que me levanto, le mando un mensaje, independientemente de lo que tenga que hacer, porque es importante que alguien se preocupe por claro, claro, ti claro. para saber si está bien, y más en este caso que justamente yo estoy sola, la vecina que vive cerca es una vecina que es muy mayor, no, tampoco tengo el hábito de frecuentar estoy bastante en casa, entonces es como que, claro, si ven que está todo quieto, ven lo mismo, lo ven siempre, ese Claro, laburo, claro. cuando recibo gente. Pero ven que está mi camioneta afuera, que yo estoy adentro, entonces no llama la atención. Claro. Y ella, con ese mensajito que me manda todos los días, está presente todos los días para saber si estoy bien, si preciso algo. qué Eso es lindo, fundamental, qué importantísimo. lindo. Imagínatelo al revés, Alcira. El día que vos no recibís el mensajito de ella dirás, ¿qué Si no, pasó? no, ya a la mañana lo primero que hacemos es saludarnos. Sí, sí, Bien, sí, bien. una de las Bueno, dos nos saludamos para saber que estamos bien. Y eso hace también a lo que hoy mucho se habla como salud mental, porque es el preocuparse del otro y saber que hay Exacto, alguien que, aunque sea un chiquito, también se está preocupando de ti. sí, Eh, que no estás solo, que nadie está solo. exacto, Que no significa que tengas que estar en la casa del otro, pero sí que sepan que estás. Y eso es sí, sumamente importante. Y por eso te decía, me parece que es más fácil que eso suceda en los pueblos y chicos que en las ciudades en las grandes. ciudades Porque grandes. cuando querés acordar, San Carlos no es una ciudad tan grande y sin embargo ya está que cada uno vive en su casa y no sabes lo que pasa al lado. Y es triste, no por no sí, saber lo que pasa al lado, sino para que sepas que pueden contar contigo y que tú también puedes contar con el otro. exacto. Es el Sí. cuidarse simplemente. Esa dinámica es bastante de los pueblos, ¿no? Se fue Claro, perdiendo. De los pueblos y también de otra época. En los últimos tiempos empezó a pasar más, porque San Carlos en otra época,
por ejemplo, la época en la que vivía Lassi Duarte, ella tuvo su casa en San Carlos, y era, o sea, era la casa de Lassi era como un centro comunitario donde toda la gente iba, habían conversaciones interesantes, había todo ese tipo de cosas. Claro, Eso empezó yo creo que la pandemia afectó bastante, Sí, hizo mella en esto de los vínculos y en esto de la comunicación, que se utiliza mucho más lo virtual de pronto que lo presencial en los claro, vínculos. pero te crees que estás presente mediante una máquina y a veces no es así tampoco. Mirá lo que tengo, el mensaje que tengo acá. Buenas noches. Soy la que se preocupa por Alcira y ah, porque se alimente bien. Jaja, Mi dice Silvia. amor, Gracias, Silvia. Gracias por estar. Qué linda. qué Qué amor, linda. qué amor. Sí, sí, sí. Así que un La verdad beso que es una grande a familia, Silvia. es como una familia en realidad, ¿viste eso? La familia no siempre es la familia de sangre, a veces son otras Claro, personas que están ahí, sí, sí. Sí, justo el tema de la comida se ríen porque me dicen que hay comida y yo salgo corriendo. Siempre digo que sí, jamás le voy a decir que no, además cocina claro. riquísimo. Todavía dice, si cocina rico, ¿qué querés? Bueno, qué la- linda. Bueno, acá gracias por ese mensajito. mensajito Sí, de Rocío Cardoso. Dice Mira, que conoce al SIDA, que la verdad que admiración. muchas qué gracias, linda, Rocío. Rocío Qué también. lindo. Hace mucho que no nos vemos con Rocío, pero sí, ella me conoce de mis inicios en el tema del arte, hace muchos años. Y sí, la verdad que bueno, a mí me gustaría. Bueno, después quiero hablar contigo, Rocío. Hay cosas para hacer. Bien, Te- Es fantástica. Ella ya va me atando los gusta, cabos para sí, seguir haciendo claro. cosas. Claro, Eso es muy ya vi lindo. la poesía, ya vi la literatura, ya vi todo lo que se puede hacer, los encuentros de literatura que estuve en unos Claro. cuantos. Así que me parece que son cosas que son maravillosas. Extenderlas también a otros lugares está bueno. Claro, claro que sí, claro que sí. Además, Alcira, de que estás preocupándote, ocupándote de ya que salga esto de la red, ¿estás invitando gente del lugar simplemente o puede acercarse quien quiera? Es absolutamente abierto. Yo en el verano tenía como ciertas limitaciones, más que nada porque me parecía que al tener que hacerme a cargo de todo, a mí no me iba a dar, pero ahora el 19, que fue un evento muy importante, pasaron más de 100 personas por el lugar, por el pueblo, Sí. pero acá el espacio, que de hecho Silvia me estaba ayudando con las tortas fritas y el chocolate caliente, Ay, qué porque rico. yo mis eventos no son los eventos comunes, o sea, en general no hay vino. En algún evento puntual hubo algún vino porque por los artistas trajeron, pero Claro, yo Claro, trato de vincular lo que hago con cuestiones más familiares, ¿no? Y claro. como la muestra es de Lassi Duarte, que tiene tanto que ver con las madres del campo, con las familias del campo, dije, bueno, qué mejor que hacer las tortas fritas y chocolate caliente. Así que Ay, qué eh, rico. el evento en realidad todavía no tengo muy bien, yo lo voy a estar publicando en las redes. Yo no tengo sí, muy bien el horario porque, claro, hay una dinámica de la construcción de la red que es un tejido que se hace con retazos de tela y se forma una red que es un símbolo visible de lo que significan las redes de contención en estos casos. Después viene una artista que es una chica de Rocha, muy joven, que se llama Florencia Cabrera. Ella viene también con su arte, que está muy vinculado con todo el tema también de los diagnósticos y todas esas cosas que pasan con los jóvenes a veces. Ella, ella ha entendido que el arte es para ella una gran herramienta de transformación y es una artista muy interesante, muy interesante. Les recomiendo que la vean y que sigan su carrera porque creo que hay un potencial enorme es muy jovencita y hay un potencial enorme. Después viene también una fotógrafa de Montevideo, que ella tiene una serie de fotografías para atender esto de la depresión en las mujeres, que también a veces eso está como siempre, que se ponen en marcos de palabras que no siempre son tan profundas para lo que significa el hecho de la depresión en las mujeres, ¿no?
por ejemplo, el estar premenstrual o post o todas esas Sí, cosas, y a veces no es simplemente eso. La depresión es algo muy silencioso que pasa por la vida de las personas y la mayoría de las veces no te das cuenta y el entorno tampoco hasta que hay una caída claro. importante, ¿no? Ahora, Alcira, quizá por el hecho que dijiste que las fotografías son en las depresiones en las mujeres, pero este evento es abierto para todas las personas que quieran. Todos. Sí, sí, la red es una red Hombres, mujeres, sí, jóvenes, más sí, 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 mayores, sí. el que quiera. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. La idea también, en un principio, yo incluso hasta dudé si hacerlo acá mismo en el espacio o hacerlo en un lugar, por ejemplo, más cerca de la plaza o por ahí, pero después lo sostengo, lo voy a hacer acá en mi espacio, porque justamente yo lo que intento es hacer actividades durante todo el año Claro, para que sigan pasando para que sigan pasando cosas. De hecho, dentro de las actividades del invierno es ya empezar con el tema de las actividades de generar artesanías para tener una marca local, que empecemos a juntarnos. En ese caso sí, es exclusivo para mujeres, bien, para trabajar con algunas manualidades y empezar a perfeccionar algunas cosas, tejido. De hecho, hay una propuesta muy hermosa de unas artistas chilenas que vienen con un proyecto que se llama Tierra Compartida. Eso va a suceder en julio. En las vacaciones de julio va a haber un proyecto de investigación de cuáles son las necesidades locales y crear una serie de productos a través de las cerámicas que sea como, no solamente que sea un ejercicio de trabajo manual y también un aprendizaje, ¿no? Es un oficio que se puede aprender, sino sí. también crear una marca identitaria para que nosotros podamos después en el verano, cuando viene tanta gente, que quede algún beneficio real Qué Las, lindo, hacia las claro, mujeres del pueblo. muy bueno, muy bueno. muy lindo, sí. Qué lindo esa fuerza, esas ganas de hacer cosas, de involucrar al Me encanta. resto. ¿Sabés que cuando hay gente activa, haciendo cosas, buscando hacer más y buscando hacer por los demás, no llegamos a tener un problema de salud mental, lo más seguro, ¿eh? Sí, segura. Bueno, eso es una de las cosas que les quería comentar. En esto de que viene mucha gente, en los últimos tiempos, justo fue una coincidencia que llegaron unos cuantos vecinos de Garzón, ya mayores, y una de las cosas que me di cuenta es que cómo se activa la memoria, todo esto que es tan preocupante, ¿no? Con el tema de las enfermedades mentales, con el degeneramiento, digamos, Sí, el transcurso de la vida, cuando ya no hay tantas capacidades. Hay una creencia que es como bastante absolutista del tema de que cuando uno se pone viejo pierde la memoria, pierde... Vos sabés que me di cuenta de que la memoria no es que se pierda, sino que no hay algo que la active. La claro, incentive, claro. Los viejos no perdieron la memoria, Se no, perdieron, durmió porque los no que tienen perdieron el actividades, interés claro. son nosotros. No se les pregunta, no se les... claro, Y hice 3 preguntas a un señor que estuvo de 93 años y fue maravilloso porque empezó pero así, fue como explotaba en recuerdos y en sabiduría. Sabía muchísimo sobre las plantas que curan, sabía hasta tratamientos de belleza naturales Wow. para la piel, así, ¿no? Una cosa impresionante, toda la cantidad de cosas, toda la información que le empezó a recordar. Y yo decía, claro, la gente no es que pierda la memoria, los que perdemos el interés en averiguar esas cosas somos los claro, que tendríamos que estar sentados escuchando las narraciones de la gente, como hacía la gente de antes, sí, Sí, sí. que los abuelos eran fundamentales, o sea, ahora hay toda una tendencia a hablar de ese tema, por ejemplo, el tema de las abuelas en la crianza de los nietos, ¿no? Y en las crianzas colectivas también. La importancia que tienen las abuelas, que incluso hasta hay un ciclo natural de que las mujeres hasta cierto momento de su vida pueden tener hijos y después ese ciclo se interrumpe, pero para que
no es que se acabe su vida, sino que ahí tienen otra sabiduría para poder trasladarla a los más jóvenes. Y todas estas cosas hay que recuperarlas, porque yo, una de las cosas que vengo sintiendo también en los últimos tiempos es con respecto a esto de lo que pasa con los ancianos, ¿no? La desatención en general que hay hacia los adultos mayores. Y yo digo que como especie estamos o sea, me parece que es una de las cosas más graves que estamos haciendo, es desatender a los ancianos y empezar a desatenderlos y a irrespetarlos, a no prestarles atención. Las nuevas generaciones no siempre tienen esa tendencia a escuchar a los más grandes. No. Bueno, y eso me parece que es importante traer esto también a la conversación, porque en realidad no es solamente salud para la persona mayor, sino salud para nosotros también. Estamos aprendiendo un montón de cosas que son recursos. Recursos de cómo sanar de pronto las hierbas. O sea, los medicamentos todos provienen de los principios activos de las plantas. Y en general lo que se dejó de usar fueron las plantas. Bueno, ¿cómo nos volvemos a conectar con esa memoria viva también? Con eso, porque en realidad es memoria viva. Las plantas nos conocen. Sabemos que tú también de ese mundo tenés un montón. Pero qué lindo que hayas podido charlar con este señor. ¿Vos te imaginás que vos lo escuchaste, te admiraste, aprendiste, no lo vas a olvidar, pero ¿sabés cuánto de bien le hizo a él también? Sí, porque se dio cuenta de todo lo que sabe. Claro. O sea, fue como una cosa tras la otra y era y además con mucha alegría por compartirlo también. Claro. Ese es el secreto para tener una buena vida, yo creo que es tener mejores diálogos, la escucha amorosa, la escucha respetuosa. Si recuperamos un poquito de eso nada más, creo que no está todo tan perdido. Así es. Aquí tengo un mensajito de Susana que dice que sí, que es complicado las personas mayores, que muchos los familiares los llevan a los hogares y se olvidan de ellos, ¿no? Dice que ella estaba en la plaza la otra vez y que un señor mayor estaba sentado ahí y le comentaba que él estaba solito, que estaba en una casa de salud, y dice que tenía unas ganas de conversar y se sentó un buen rato con él a conversar. Y mandó un cartelito, Susana, que ella es la artista de este equipo, donde puso sensacioneshoy.com y puso: nuestra mente se enriquece con lo que recibimos, nuestros corazones con lo que damos. Sí, divina Susana como siempre. Vos sabés que de las personas mayores es mundial, porque acá el otro día mi hijo venía caminando, que él sale a caminar, y me escribe un mensaje: mamá, me demoré, dice, porque estoy hablando con un señor mayor. ¿Con un señor mayor? Digo yo, porque acá no es muy normal, porque a gatas puedes conocer al vecino de al lado, cuando salí te dicen hola de casualidad, ¿no? Entonces, cuando llegó a casa, digo, bueno, ok, digo, ¿todo bien? Sí. Llegó y dice: mamá, el señor, yo iba caminando y él estaba ahí con un bastón y me empezó a saludar y me dijo que era de Puerto Rico, que vivía solo acá, que había sido militar. Dice que le contó toda su historia, que tenía unas ganas de hablar con alguien. Con alguien. Sí. Qué bueno. Qué bueno que Nahuel hizo el tiempo para charlar con él. Porque todo el mundo anda apurado también en otra. Sí. Después se sentó ahí y me habló el rato de ese señor. Claro. El enriquecimiento es para el señor que pudo hablar y también para Nahuel, hijo que pudo claro. Eso es hermoso en realidad. Y es tan fácil en realidad. Nada, escuchar. Claro. Y es un momento, porque vivimos corriendo a santos de qué, digo yo a veces. Sí. Y no haciéndonos el tiempo para lo que es verdaderamente importante. Así es. Quizás está en ti, en la forma de ser, pero por algo elegiste, Alcira, irte a vivir ahí, por algo elegiste hacer lo que haces y está súper bueno, digo, porque si todos aportáramos un poquito como lo haces vos en ese caso,
irían cambiando más rápido las cosas, Yo estaba, para bien. claro, yo estaba pensando, no voy a meter esto, no importa qué partido ni nada, pero el otro día escuchando a un político haciendo propuestas y todo para la alcaldía de San Carlos, que creo que pertenece, mi ignorancia, creo que pertenece Garzón también, ¿verdad? A San Carlos. No, no, no. ¿No? No, tiene alcalde sí, Garzón es un también, Ok, sí, municipio diferente, porque sí. ahí sí. estaría bueno en esta época bueno, necesitamos una clínica, una buena clínica, no importa, hay más de 100 personas en el pueblo todo el año, se necesita, Sí, se necesita eso. sí. Sí, en realidad son otros mecanismos, ¿no? No viene directamente la gestión Claro, local, pero, sino que viene del Ministerio de Salud Pública, que es ahí hay que ir a tocar esos otros, esos otros lugares. No es claro, tan directo, es mucho más complejo pero el mirá lo que tema vos de... Pero es hacés, facilísimo, no, pero mirá chicas, lo es que vos querés facilísimo así hacer, como lo están haciendo. claro, pero mirá lo que vos querés hacer, ellos pueden Pero, aportar a lo pero, que Ah, tú no, quieres eso hacer, sin duda, claro que claro, sí, eso sí, sin duda. En realidad sí, yo en realidad es la primera vez creo que pasa que alguien se queda de lo que pasa en el verano, alguien se queda a trabajar en el invierno, porque eso es otra de las características también. Generalmente en estos lugares que son así tan turísticos, son mucha gente, muy pocos días, y después todo desaparece, y en general la gente como no recibe una devolución tangible y ni siquiera desde el punto de vista económico, ni de casi ningún punto de vista, excepto porque los chicos de la escuela, por ejemplo, conocen a los artistas, algunos artistas van a trabajar con ellos y eso hay una repercusión. De hecho, yo tengo una obra acá que los chicos la van a conocer, la van a ver acá en el local el viernes, porque viene la escuela completa de ¿ya? Garzón. El viernes a la 1 de la tarde tengo a los 17 chicos de la escuela con la maestra y la directora que van a estar en el espacio por la muestra del ASI, porque fue la invitación, yo la hice por la muestra del ASI porque me parece que es importante. Además fue muy loco este año porque hubieron muchas escuelas de todo el país que trabajaron la obra del ASI en el marco del mes de la Mirá, mujer. Una escuela Paysandú, el Liceo de la Barra, que yo fui a dar una charla en el Liceo de la Barra porque finalmente los chicos no pudieron venir, entonces yo dije, bueno, si ellos no pueden venir, yo voy, y estuvo buenísimo porque muy interesante, fue una experiencia muy interesante estar con adolescentes tan interesados en el en arte, la obra del ácido claro. arte, que fue lo que los motivó, y una profe, una genia también. Entonces, bueno, el tema es que los chicos de la escuela vienen a conocer el espacio, van a ver por primera vez el Museo de Oficios, donde hay cosas que ellos creo que son los que más conocen de todo lo que hay en el Museo de Oficios, porque todos están criados acá, entonces saben lo que son las herramientas, incluso saben cómo que se trabajan las herramientas. El Museo de Oficio ahora tiene una nueva adquisición, que fue una donación que recibí del Banco de Carpintería, con la intención de habilitar el espacio como el galpón del abuelo en el fondo, donde los chicos puedan también, no sé, venir a hacer pequeñas tallas, Qué donde lindo. puedan venir a trabajar con la madera, los chicos y los grandes Sí, también, sí, porque a sí. claro, veces el hacer cosas en colectivo y hacer cosas con las manos genera un vínculo diferente también. Y sí, bueno, totalmente. ese día van a ver una obra de un artista que trabajó con ellos a fin de año, del año pasado, y yo la tengo acá, tengo la instalación hecha acá. Entonces, por primera vez, ellos no saben, creo que la mayoría no saben que la obra está acá. Ay, qué Entonces, ellos lindo. concluyeron, cuando terminaron de hacer ese trabajo con el artista, la conclusión a la que ellos llegaron es que ellos están en esa obra, porque es una obra que trata de microorganismos. Y bueno, y van a ver que la obra quedó acá en el pueblo, que fue muy casual, pero en realidad me parece que es un símbolo muy importante para el pueblo de que es la primera vez también que después del evento tan grande que sucede en el verano, algo queda Haya quedado en ahí. el pueblo y se sigue mostrando y se sigue viendo. La artista vino, la artista, nada, trabajó mucho con los chicos y con las familias. Entonces, les iba a contar de que tengo el banco de carpintería, que estoy fascinada, pues es un banco que tiene mucha historia también de San Carlos, una familia de San Carlos. Y bueno, es una donación
que ellos me dijeron que era anónima, es un matrimonio que vino acá de casualidad, que tienen un museo en Montevideo, y me dijeron que como era, ellos sabían lo difícil que era empezar, querían hacer una colaboración y donaron el dinero para el Banco de Carpintería. Así Qué que bueno, qué lindo. sí, ¿Te las imaginas? cosas que genera ese lugar, yo no les puedo explicar lo que es ese lugar. El museo en sí es como, es un lugar tan especial, las cosas que pasan, la gente que me ofrece, que me va a traer latas de galletitas, donaciones, un primus, me dijeron que me van a tener un primus que no tengo, que quiero tener, porque yo quiero tener el sector de los trabajos manuales que hacían las mujeres también, ¿no? Las que atendían la Claro. casa y los chicos y todo eso. Como un sector que va a ser todo lo que está más en la casa. La lámpara de Aladino. Sí, Ay, mira qué lindo. Yo tuve una en mi casa, te juro, una Sí, lámpara con el todos tubito nos largo acordamos de ese. la claro, lámpara de Aladino. No, sí, no, claro. Yo lo menciono siempre porque digo, todos tuvimos en nuestra Sí, se infancia y en cuidaba la claro, ese tubo, adolescencia. se cuidaba ese tubo porque había solo un lugar donde se conseguía y era carísimo. claro. ¿Viste? Sí, En los Jovitas de San Carlos, el totalmente. único lugar que se conseguía. También Todos tremendo, vivimos ¿no? en esa época. Nosotros somos la generación de las grandes Sí, transiciones tecnológicas, de a no mí tener luz a tener sí, luz, de no tener teléfono a tener teléfono, de todo, no tener sí. radio a tener radio. Vivimos todo, Y vivimos bueno, y todo. ahora tenemos todo en el, mirá lo que estamos haciendo ahora. Somos la Sí, generación imagínate. de los cambios más importantes en cuanto a tecnología. Nosotros fuimos lo que vimos todos Todos, la los verdad. siglos. Sí, así es. Qué Tal lindo, cual, ¿no? tal cual. Y de pronto les mostrás a los chicos lo que era el pasadisco y muchos dicen, ¿y eso qué? Sí. O ¿Y el cómo teléfono. funcionaba El eso? Claro, teléfono. Cuando nosotros nos regresamos para allá, yo dejaba a mis niños en la casa de una señora que los cuidaba. Entonces un día, Roberto los llamó y entonces le dice la señora, Melanie, tu papá en el teléfono. Y el teléfono era el teléfono con el cable. Entonces Melanie le claro, decía qué hacía, cómo atendía, acostumbrados tremendo, al celular. tremendo. Sí, al celular. Que cómo Sí, atendía, habrá cosas, que ¿no? marcaba. Dice, no, tenés que marcar. Después obviamente se fascinó, ¿no? Claro, exacto. Y, Teníamos todo. Sí, sí, qué sí, lindo. qué lindo haberlo vivido. Sí, Eso, sí, el jugar totalmente. en la calle sin luces, Yo no eso, destaco a eso. Yo sí, destaco eso mucho con el tema del Museo de Oficios cuando muestro las herramientas. Digo, claro, lo que ahora es el taladro, antes era el barbiquín, que se es hacían los cierto, Claro, agujeros a mira, mano. sí, sí, manual, Claro, y todas esas cosas son, también es tecnología, ¿no? Porque sí, en ese claro, sí, momento fue sí. un avance también Fue un sí, eso, gran sí, ¿no? avance, sí, Entonces nosotros vivimos los avances todos, tecnológicos, nosotros todos, vivimos todo, todos, porque y los que vendrán, en los últimos 100 años fue que pasó todo, sí, desde el auto sí, todo, tremendo, hasta, sí. hasta la inteligencia artificial, chicas. eso, Parece tanto para tan poquito tiempo, ¿no? Sí, para mí es un montón. Sí, sí. Ha sido como una muy explosión rápido todo, sí, sí, absolutamente. Creo que, según lo que tengo entendido, es como que es en la época de la historia donde hubieron muchos más cambios, avances y sí, los últimos 20 años más aún. claro. Sí. Y los que Eh, vendrán, chicas, los que vendrán, que también, ojalá los yo podamos ver, los vamos a ver, obvio, me Sí, acuerdo seguro. cuando estudiábamos y a mí historia siempre me gustó muchísimo y la parte aquella de la revolución industrial, me había dejado como fascinada. Y ahora miro y digo, más que revolución industrial la que me tocó vivir a mí, porque, claro, digo, ¿qué Claro. dirán los libros después? ahí va, Claro, es que nosotros vivimos la revolución industrial, claro, nosotros vivimos el proceso, ahora es la post, Sí, después de todo eso, ¿no? Todo lo que pasó después, todo lo que se liberó después, ahora la- esto que nosotros tenemos tan al alcance de la mano, en los 50, 60, estaba solamente, lo tenían, no sé, los gobiernos y más sí, que sí, nada y no tan por así, estrategias de guerra claro, fue que salieron
las computadoras, por ejemplo. Las Claro. computadoras nacieron. Y bueno, y nosotros vivimos todo ese proceso. Yo creo que nuestra generación es la generación más, más adaptable. Así es. Ahora no están tan adaptables como éramos nosotros, ¿eh? No. Nosotros nos fuimos transformando hasta que, mirá, ahora estamos en una videollamada, Estados Unidos, Uruguay, Maldonado, Garzón. Sí. Imagínate en esta época, los chicos 48 horas sin internet. No, deliran, No, se ni 2 enferman. horas, ni 2 horas. No. Es tremendo, es fantástico también. Y fíjate claro. cómo parece que lo que está armando ahora Alcira en Garzón, y parece que tú dijeras, ¿qué estamos haciendo? Como empezando con las buenas raíces para después que crezca. Pero sí, Así es. porque al fin y al cabo, la base de todo esto es eso. Es Claro. como seres humanos manejarnos, pero como verdaderos seres humanos, para crecer en sociedad y crecer fuertes, no solitos uno por cada lado a lo que puedas hacer y a lo que te salga. Y esas redes de apoyo son redes de crecimiento en realidad. Eso está muy bueno, muy bueno. Sí, yo creo que en realidad una de las cosas que más necesitamos para que no siga pasando esto de tanta distancia entre unos y otros es recuperar esto de la creatividad. Lo que hacemos con las manos, y lo que creamos con las manos a nosotros nos da o sea, se generan conexiones neuronales nuevas si nosotros hacemos eso. Entonces, en estas nuevas generaciones, donde está todo tan resuelto aparentemente, que en realidad no es verdad, porque no está resuelto. De hecho, por ejemplo, en el gran apagón, que es famoso apagón de España, la gente colapsa porque no sabe qué va a hacer. Y a cualquiera de nosotros, de acá en Uruguay, especialmente a los que vivimos en el campo y que somos del campo, nos pasa eso, pero nos las ingeniamos para todo. Claro. Para cocinar porque hacemos fuego, porque sabemos hacer fuego para cocinar, porque sabemos dónde conseguir la leña, porque sabemos cómo hacer un artefacto de iluminación casero también. Claro. Sí, claro. Claro. No, pero es que es una realidad, es una gran realidad. Y uno lo lleva a esto, al ámbito de todos los días y en todas las cosas. Hay mucha cosa que ya viene hecha. Si te frenaran eso por cualquier cosa, ¿cuántos quedan sin saber qué hacer? Es una gran realidad. Exacto. Bueno, y ahí es cuando van a querer todos recurrir al campo. Al campo, a los adultos mayores, a ver cómo solucionaban esto. Totalmente. Acá nosotros estamos creando una sociedad, vamos a empezar a crear una sociedad justamente que se sostenga sin importar qué es lo que esté pasando. Es verdad. Que sea como antes, recuperar la dinámica de la huerta, que se plantaba la huerta en la casa. Sí. Eso es fundamental. No tanto trabajar químico. la tierra. No tanto químico. Sí, claro, y además hay un tema interesante con el tema de cultivar tus propios alimentos, tu propia comida. Eso es ancestral también, son cosas que tienen que recuperarse. Aunque sea en una huerta colectiva, pero bueno, una huerta comunitaria, pero tener un espacio donde saber que tienes alimentos. Aunque no sean los modernos y todos esos llenos de tantas sustancias, pero el cuerpo también después se empieza a dar cuenta que eso es lo que vale. Así como nos adaptamos a la tecnología, nos adaptamos también a lo que hace bien. Claro, simplemente. Mira, el día el 19 de abril, el día que hice cuando todos cerraban, yo había cosechado un montón de guayabos. Hay una vecina que tiene un árbol de guayabos y coseché un montón. Y los puse en una fuente y había gente que nunca había comido un guayabo. Y había gente que los vio y los comieron todos. Claro. Ya Es así. tengo mensajito de Estelita Sí. que dice: a finales de la década de los 70 el teléfono era de manija. San Carlos demoraba llamada a Maldonado bastante. Dice, yo trabajaba en Antel.
rurales, Ah, dice, claro. todo era a través de la operadora. Ah, sí, se Claro. enteraban de todo las Sí, 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 operadoras. claro. Sí, 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 sí. Todo antes que el familiar, porque a veces, Claro. muchas Tengo otro veces se mensaje por anotaban. acá, dice, qué lindo Garzón, mis bisabuelos y abuelos nacieron en Garzón, dice Roberto. Sí. Bueno, ahí tenemos historia familiar. Yo estoy tratando también de conseguir fotos familiares, porque en la parte de arriba del museo quiero hacer ampliaciones de fotos de gente del pueblo, para que también, para que se reconozcan en la Claro, creación del pueblo. Garzón tenía 2000 habitantes en una Sí, época. sí, es Cuando a mí me cierto. dicen sí, porque Garzón lo descubrió, digo yo no, a Garzón lo encontraron, no lo descubrió nadie. Es claro. como América, no me vengan a decir que los españoles descubrieron América, la encontraron de pura casualidad. A Garzón también, de Llegaron pura y casualidad dijeron, la encontraron. descubrieron, imagínate. Claro, y ahí cuando uno se da cuenta de esas cosas, se apropia de la identidad. Es Sí, importantísimo totalmente. sentir que no es que vinieron a hacerte notar en el mundo. Tenía una impronta, una idiosincrasia particular que la sigue teniendo, porque cuando termina la temporada, Garzón vuelve a ser el mismo pueblo de Claro, Sí, siempre. sí. claro, claro. La temporada Es, es como una nave extraterrestre, digo yo, que aterriza una nave extraterrestre, se baja un montón de pasan y después se van. Y claro, el pueblo sigue estando con la misma dinámica de siempre, la gente trabaja en las mismas cosas, se sacrifica, es mucho más complejo todo porque es todo lejos para ir a buscar. Ahora en el invierno con el tema de las clases hay una frecuencia de ómnibus, por suerte, que se Claro. puede ir y claro, venir, pero siempre es complejo todo en el pueblo y eso sigue pasando independientemente de lo que pase en los otros lugares. Ya me dieron La ganas de idea vivir en es un que pueblo. ya que lo encontraron al pueblo y ya que empezaron a ver que el pueblo tenía determinada impronta, bueno, ahora el pueblo va a decir, bueno, ¿cuál es la identidad que tiene Garzón? ¿Cuáles son claro, las cosas que Garzón puede hacer para, bueno, hagamos cosas que queden algún beneficio para la Claro. gente de alguna manera? Y yo sé que hay gente muy talentosa acá, mi amiga Silvia es una de ellas. Sí, seguro. sí, no, Sí, sí, sí. ya por lo menos sabemos que cocina muy rico, Ahí va. ¿eh? Sí. Ya, eso ya lo sabemos. Y que las muestras y todos esos talleres que surgen ahí en lo de Alcira, con suerte terminan con torta frita y chocolate. Qué rico. Sí, Ya me dio seguro, ganas de ir. sin duda. Sí, 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 sin duda, No por sin las duda. tortas fritas y el chocolate, pero me dio ganas de ir. Sí, vamos. Alcira, entonces nos preparamos ahora lo primero para el 25. Sí, el 25 yo voy a estar anunciando en las redes horarios y cuál es la dinámica del Bien, cronograma del día, digamos, y tenía que esperar hasta después del 11, hasta después de las elecciones para ver claro. Claro, también esto de las vinculaciones y ver sí, si viene algún profesional claro, de salud pública que pueda venir a hablar de esos temas también. Puede ser un especialista en adultos mayores y que pueda empezar en realidad como para empezar a poner esto en la conversación, le digo claro, yo. Yo no sé si claro, yo puedo hacer grandes cambios, pero sí sé que ya que tengo un espacio y que tengo la posibilidad de conectar y que sé que hay gente que ya está trabajando en esto, yo lo que hago es abro el espacio para que acá sucedan las cosas Claro. y que claro, desde acá fantástico, Qué lindo. y fantástico. después veremos. Alcira, acordate de mandarme eh, con tiempo ahí esos últimos días, no, no tiempo que ser, pero para poder hablar también al mediodía, desde El milenio. Sensaciones El en milenio. Millennium, que salimos también por acá, por supuesto, por Sensación Usui también, pero para hacerlo en el horario del mediodía, así es también otro público, Bien. y hacer la convocatoria, y que más que nada que se sepa qué se está haciendo en Garzón, que no Sí, es sí, menor. sí. No, y que además también que se pueden hacer cosas en Garzón. Claro, claro, Porque pueden claro haber que sí. propuestas de otro tipo, pueden haber propuestas, no estoy tan al tanto. La otra vez me contactó alguien, que no recuerdo el nombre ahora, que es también de una asociación de personas neurodivergentes que encontraron en el arte también una Claro, herramienta para poder manejar un poco esa condición
Ahora todo tiene una etiqueta, que eso también es algo que Sí, es un poco complejo, ¿no? Porque todo, Sí, todo tiene una etiqueta que te condiciona, ya te dejan adentro de ese cuadradito y está sí. bueno. sí, El arte te permite explorar, hacer otras cosas, entonces, bueno, eso también puede ser un tema de conversación. Yo simplemente abro el espacio para poner esos temas en conversación bien. y que se empiecen a hablar los temas en la familia, ¿no? Que se que se empiece a entender que eso es un tema familiar también. Claro que sí, claro que sí. Familiar y social, para Social, involucrarnos sí, todos, sí, totalmente, totalmente. exactamente. Como quien no quiere la cosa, 10 horas 13 minutos, 22 horas 13 minutos por acá. 1 hora hace que estás Una con hora. nosotros, Hermosa Alcira, charla, se pasó muy pero rápido se pasó. fantástico. Estuvo muy lindo, súper Sí. interesante. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tenemos la otra pendiente. Pero justamente eso te Sí, iba a decir. ya habla de eso, por favor. Porque, ¿sabes lo que me pasó? Además de todo esto, que dentro de la obra de Lassi hay una serie de obras de Lassi que trata de venceduras, de los antiguados. Se llama Claro, así, venceduras. Mira, Ella habla en su lenguaje artístico sobre los rituales que hacían las abuelas para curarnos, porque también en esto de no tener recursos tan cercanos, había que ingeniárselas, a veces con cosas que eran mecánicas, de pronto como quebrarse una pierna sí, o sí, un sí. brazo, te atendían en el hospital, te ponían el yeso y después te mandaban a la casa, a tu casa para que pasaras todo ese tiempo y volvías al hospital a sacarte el yeso. Básicamente era como eso lo que te hacían. Te lo siguen haciendo en el interior, ¿no? Ujú. Y las abuelas y las madres tenían ciertos rituales y ciertas sí, cosas que era como la psicomagia, le llamo yo. El Viernes Santo hice una charla sobre psicomagia, la psicomagia de las abuelas, hablando específicamente de la obra de Lassi, porque justamente estaba acá, está acá todavía la obra de Lassi, y poniendo ese tema también en la conversación, ¿no? Cómo nos curábamos antes de un montón de cosas, y hay cosas que todavía solamente se curan con una vencedura, con un santiguado, y cómo era que funcionaba eso en la psiquis colectiva también, ¿no? ¿Cuáles eran las cosas? Que eso también está muy vinculado con los abuelos, porque son los claro, abuelos los que mantienen esa claro, sabiduría. claro que sí, claro Y que que sí. son los que van pasando. Ahora, por ejemplo, no son tantas las nuevas generaciones que reclaman esa sabiduría, porque eso es un reclamo que tenemos que hacer también, ¿no? Claro, Los que sentimos que tenemos algo que ver con eso, en mi caso, por ejemplo, tengo un cuaderno acá que tengo de todo tipo de cosas porque yo reclamé eso de alguna manera, bueno, es una sabiduría familiar, viene por el lado de papá, por el lado de mamá, y yo digo, bueno, yo quiero tener eso, a ver qué pasa. Y sé curar claro, de un montón de cosas, porque viste, todo eso está vinculado siempre como con la brujería, ¿no? Sí. claro, Y yo sé curar de un montón de cosas, digo, si me quieres llamar bruja, llámenme. ¡Ay, me claro. encanta! Pero es el programa, esto estuvo, porque le iba a decir y nos sigue quedando para atrás el Sí, otro yo tema. también se lo iba Eh, a decir, te pero juro. es que ese programa lo dejamos colgado y otra vez nos pasó. Si no, ya decimos, a ver, no me acuerdo, Tere, vos sos la que tenés el calendario para Eh, la próxima semana y podría si ser, Alcira Podemos hablar puede, del tema, pero sí. sí, Es un tema interesante también, porque tiene como involucra un montón de cosas también. Involucra claro que esto sí. de la psicomagia, involucra el tema de, bueno, hay bastante Pero material. fíjate que son los cuidados ancestrales. Sí. Eh, Vamos que de ahí salió después la medicina, Bueno, más les cuento, rebuscada, pero les voy a dar un adelanto sí, para que lo tengan en cuenta. Todavía no tengo fecha y no sé cuándo va a ser, capaz que va a ser ya más para la primavera, pero invité a un argentino que es David García, que él es licenciado en química y empezó a entender que había un vínculo. Él está en Instagram, búsquenlo, David García, no me acuerdo el ujú, otro apellido. Él habla de esto mismo, hace una charla, tiene un libro que se llama Biosoftware y que yo quiero que lo venga a presentar a Uruguay porque quiero el libro.
que se me ocurrió que la mejor manera de tenerlo era traer el autor. En Claro, realidad, él habla de esto, del vínculo de todo eso ancestral con, por ejemplo, la física cuántica. claro, mira. claro. Totalmente, sí, sí, sí. Sumamente interesante, muy interesante. Todo lo que propone él es muy interesante y está haciendo charlas que tienen ese enfoque. Entonces le pregunté en Instagram, digo, si te digo de venir a Uruguay, no a Montevideo, ni a Punta del Este, ¿vendrías? Me dice, sí, yo voy a donde me inviten. Entonces estoy ahí viendo de Ah, hacerlo. Obviamente voy a hacer todo lo posible por traerlo a Garzón, claro, Claro. claro. conseguir un espacio un poco más grande, traerlo a Garzón y hacer una charla en Garzón sobre la temática que trata. Me parece muy interesante. Es una visión científica de lo que nosotros consideramos, así como que está medio, porque en realidad es la misma ciencia. Es la misma ciencia la que cura todo. Lo único Totalmente. que después empezó a pasar eso, ¿no? A desmerecer a los que hacían este tipo de... ¿Por qué? Bueno, porque... Y porque para que el otro económicamente rindiera y para que fuera el gran mercado que es hoy, esa Exacto. gran economía farmacéutica que hay, pero también vamos, ¿de dónde venimos? Simplemente mirar hacia atrás, simplemente eso. Pregunta. Escúchame, hay que hacer que ese Sí, señor venga. ¿Qué más sí, sí, precisas? sí. Sí, sí, sí. Próxima, No, próxima ahora es... semana. Claro, yo voy como entendiendo mis propios, yo me pongo, me dan ganas de hacer todo a la vez, pero empecé a autorregularme, Claro, porque también tengo tengo un sesgo de hiperactividad mental. Entonces, claro, empecé a entender que si trabajo, es súper interesante, lo estoy haciendo como una terapia también en mi vida, esto, si trabajo físicamente, mi mente se aquieta bastante, entonces Claro. estoy regulando bastante mi cosa hiperactiva para hacerlo bien, para hacerlo tranquila, para no estresarme. De hecho, me pasó el 19, que estaba parada en un momento en un pasillo que tengo acá, y me quedé parada y vi que estaba toda la casa tomada, todos los espacios llenos de gente, donde estaba Silvia haciendo las tortas fritas, donde estaba el salón, y dije, no puedo con todo. Y dije, no, no puedo con todo, entonces voy a hacer lo que pueda. Y fue maravilloso, porque solté la presión que Claro. yo me pongo a mí misma para que todo salga bien, y fue bastante, o sea, fue liberador, disfruté muchísimo, me encontré con gente muy querida también que hace mucho que no veía. Y esos son pequeños pasos que uno puede ir dando también para claro. esto. Garzón ya te hace la propuesta de bajar las vueltas, ¿no? Que eso es una de las cosas que yo propongo. La gente llegan y yo los invito a sentarse, a tomar algo, a dejar que se aquiete. Yo no tengo música puesta en la casa, cosa que empiecen a escuchar el silencio, que es algo que Escuchar el Claro. agobia. silencio. Sí, Qué lindo. fantástico. Tere, ¿qué decías? Decime, próxima semana les cuento algo que ya lo deben de saber, pero el martes es 13 y es el único martes 13 del 2025. ¡Apa! ¿Es para vos? ¿Te lo Puede ser. dejamos? Bueno, y hablamos de todas estas cosas. Les Así cuento un es. poco de qué se trata, ahí va. Lo Ok. Sí, enmarcamos en esto mismo, ¿no? Le ponemos el marco Sí, sí, sí. de lo que sí, habla Lassi en su obra sí. y les cuento, tengo bastante material para compartir. Bien. Perfecto. Ya quedó agendado. Me encanta. Para nosotros realmente es un placer. Es como que Sí, estamos ahí contigo. sí, sí. Qué bueno, chicas. La verdad que yo les dije, el invierno es largo, así que podemos hacer lo que ustedes Imagínate, quieran. no, no. Las propuestas, no, no, vas a ver. Se vienen cosas muy lindas. Buenísimo, buenísimo. Bien. Muchas gracias. Yo ahora, de mi parte, 22 horas 22 minutos. Mirá, hasta Capicúa salió esto. ¿Viste? Mira, Eh, acá no puedo decir lo gracias, mismo. Alcira. 21, Sí, gracias, 22. Alcira. Claro, tú, Sí. tú Pero, tienes que dar la nota. pero Tenés si la lo mejor sumo, temperatura, tenés la claro, primavera, tenés una hora menos. pero si sumo, me da el número 7. Ah, mirá. Bien, bien, bien.
Alcira, Bueno, yo si por mí fuera seguía conversando, pero la vamos nos a dejar vemos acá el que martes. el martes martes sí. quedamos Martes para... 21 horas de Uruguay, 20 horas de acá de Estados Unidos. Volvemos a estar con Alcira. Es un placer. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gracias, chicas. Alcira, muchas Gracias, gracias, de muy lindo. corazón. Gracias a ustedes, porque la verdad que son así como de las primeras que me hicieron las notas y son las consecuentes en este proyecto. Me parece que estar en su programa también me propone esto de que ustedes atestiguen. Claro. Y es muy importante atestiguar los procesos de crecimiento de los proyectos sociales, es un rol fundamental también, y como periodistas, importantísimo. Muchísimas gracias. Para No, eso es gracias a este vos. espacio, para eso es sensacioneshoy.com. Totalmente, totalmente. Nos vamos a despedir con música. Te espero después para el mediodía.